En esta oportunidad vamos a estudiar las divisiones de la historia. Tenemos ahí que, de acuerdo al historiador mexicano Brown, podemos utilizar los siguientes criterios para dividir la historia, para clasificarla, para periodizarla, como por ejemplo lo podemos hacer a través de los grupos sociales o los grupos humanos y según las regiones geográficas en las cuales se ubicaron. También lo podemos hacer por temas o actividades según las actividades, diríamos, que clasifican o que determinan los diferentes sectores humanos. Y también lo podemos hacer por periodos. Estos se usan con el fin de establecer bloques de tiempo en una dinámica de desarrollo. Debido a que el contenido de la historia es muy vasto y que podemos dividir la historia o clasificarla en diferentes criterios, también lo podemos hacer a través de eras, a través de etapas, a través de periodos, a través de épocas, lo podemos hacer. Debido a que el contenido de la historia es muy vasto y que su clave de la verdad científica, tomando en cuenta que es la objetividad, se tiene que hacer dividir la historia o clasificarla o periodizarla de acuerdo, diríamos, a varios criterios. Por ejemplo, si vemos las eras, son espacios prolongados de tiempo que son utilizados para ordenar los hechos y sucesos históricos y que se caracteriza porque esta dura miles de años. Como por ejemplo podemos hablar de la era de hielo o la era antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? También tenemos que la historia también se puede dividir o periodizar por etapas y que las etapas son una forma práctica de sintetizar cronológicamente los sucesos históricos para facilitar su comprensión. La historia también se puede dividir en periodos y que el periodo es el espacio mínimo en el cual se organiza un acontecimiento, un hecho, un suceso, diríamos, relevante propio de las sociedades humanas. Es propio y oportuno decir también que la historia también la podemos dividir en épocas. La época se le puede conocer como el espacio de tiempo de considerable duración. Podríamos decir ahí que por eso se divide. Es importante periodizar la historia. ¿Por qué? La periodización es el ordenamiento lógico. Se podría decir que es un ordenamiento lógico, diríamos, lógico y sistemático de los procesos históricos mediante los cuales se agrupan, tomando en cuenta la relación, las características que van permitiendo, diríamos, diferenciar un periodo del otro. Es importante conocer las formas en las cuales se va a dividir la historia. No solamente lo podemos hacer por grupos y regiones, por temas o actividades, por periodos. Lo podemos hacer por eras, que se caracterizan por miles de años, por etapas, que es una forma práctica de sintetizar los hechos o acontecimientos, un periodo que se le conoce como el espacio mínimo de tiempo, en el cual se determina o enfatiza o se hace énfasis de un hecho o suceso histórico relevante que se dio en ese momento. Tenemos en las épocas, son espacios de tiempo de considerable duración, por eso es importante la periodización. Para continuar, tenemos ahí que las periodizaciones históricas se pueden clasificar de dos formas, la tradicional y del materialismo histórico. Dentro de la periodización tradicional tenemos ahí que es una periodización en la cual hace énfasis, diríamos, de hechos políticos, nos ubica en el tiempo, toma en cuenta las innovaciones tecnológicas y va estableciendo criterios de delimitación, diríamos, entre las distintas etapas y edades. O sea que la periodización tradicional hace énfasis en hechos políticos, nos ubica en el tiempo, toma en cuenta las innovaciones tecnológicas y va estableciendo criterios para establecer sus propias delimitaciones entre las distintas etapas, edades, como lo estábamos mencionando anteriormente. Dentro del periodo de la periodización tradicional, divide a la historia en prehistoria e historia. La prehistoria lo mencionamos en la clase anterior, que es en sí, dijimos,
que dijimos que era el periodo más antiguo de la humanidad y en la cual se tiene en cuenta, se tiene muy poca información, debido a que no existía la escritura. La prehistoria tenemos ahí, es antes de la invención de la escritura. Ya dijimos que el inicio de la historia lo marca la invención de la escritura y el descubrimiento de la agricultura por la mujer. Entonces tenemos ahí la prehistoria. Dentro de la prehistoria tenemos ahí que se divide en 3 periodos. Tenemos el periodo prehistórico paleolítico, el periodo prehistórico mesolítico y tenemos el periodo prehistórico neolítico. Dentro del periodo neolítico se caracteriza, diríamos, porque se da con la aparición del hombre, se da la fabricación de las primeras herramientas de piedra, y tenemos ahí que el hombre se asocia específicamente al tallado de la piedra. En el periodo paleolítico se caracteriza porque se da el descubrimiento del fuego, ¿verdad? Y se da la producción de las herramientas talladas de forma rudimentaria. En el periodo mesolítico tenemos cuando el hombre cuando el hombre se vuelve sedentario y la mujer descubre la agricultura, ¿verdad? En el periodo neolítico, en este periodo se da el descubrimiento de los metales, que es la mayor característica, y también tenemos ahí que se da se asocia al desarrollo paulatino de las herramientas de piedra, ¿verdad? Después tenemos en el periodo de la historia, dentro de la periodización tradicional, que se caracteriza la historia en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Dentro de la edad antigua se dio, diríamos, 4000 años antes de Cristo, surgen las primeras civilizaciones, ¿verdad? Estamos hablando ahí de los sumerios, de los chinos, de los egipcios, y que termina la edad antigua con la caída del Imperio Romano de Occidente, que sucedió en el año de 1476. Posteriormente surge, diríamos, la Edad Media, que comprende, ¿verdad?, desde el año 476 después de Cristo hasta el año hasta la toma de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Esto fue específicamente en el año de 1453. Entonces tenemos que la Edad Antigua es 4000 años antes de Cristo, en la que surgen las primeras civilizaciones. La Edad Antigua tenemos que en la Edad Media, se da comprende desde el año 476 hasta la toma de Constantinopla, ¿verdad?, capital del Imperio Romano de Oriente, que esto fue en el año de 1453. Posteriormente tenemos la Edad Moderna, que comprende el año 453 hasta la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que esto se dio, diríamos, en el año de 1789. Tenemos ahí la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea, tenemos ahí que comprende desde el año de 1876, después de la Revolución Industrial y Francesa, hasta la actualidad, ¿verdad? Entonces, después tenemos la periodización materialista. Esta periodización materialista se centra su mayor atención en las formas de vida, especialmente en las formas de vida y la organización socioeconómica de los grupos humanos, sin precisar fechas ni delimitaciones, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la organización socioeconómica de los grupos, de los cuales se da origen a nuevos grupos sociales, a nuevas clases sociales, y que conlleva, diríamos, a la adquisición y control de poder. También tenemos dentro de la periodización materialista, tenemos nosotros ahí que se divide o periodiza o clasifica el tiempo en la comunidad primitiva y la civilización. Tenemos que la comunidad primitiva es una forma de organización social en la que se carece de clases sociales, diríamos, en la que no hay propiedad privada, y se desarrolla la primera división natural del trabajo. Dentro de la periodización materialista también no se precisan fechas, diríamos,
no se precisan fechas, y también tenemos ahí que está dentro de la comunidad primitiva, tenemos el salvajismo, que es un grupo social que vivía de la caza, la pesca y la recolección, y las personas vivían en hordas o en nómadas, especialmente igualitarias, y su forma de organización era, diríamos, la horda nómada. Dentro de la periodización materialista también tenemos la comunidad primitiva, sobresale, diríamos, la barbarie, que era, diríamos, las mujeres especialmente se dedicaron al dominio, las mujeres a la agricultura y los hombres a la caza y a la pesca. Después tenemos la civilización, que existe, diríamos, ya la propiedad privada, surge con la propiedad privada, la división social del trabajo, las clases sociales, y esto se da, diríamos, como producto de los excedentes de producción, es decir, que las actividades no están vinculadas directamente a las actividades se vinculan directamente a la guerra, al culto, al comercio, la ciencia, el gobierno, y aquí surgen nuevas clases sociales, como lo estábamos diciendo, clases poderosas, ¿verdad? Dentro de la comunidad primitiva, dentro de la comunidad primitiva, ya lo dijimos, tenemos el salvajismo, tenemos la barbarie, que son grupos sociales, son periodos, perdón, de la comunidad primitiva o etapas en las cuales se fueron desarrollando. Tenemos ahí que la recolección era nómada, ya lo dijimos, la barbarie, tenemos el esclavismo, que es donde surge ese modo de producción. Es un sistema también de producción económica, diríamos, donde se da la explotación del hombre por el hombre, surge con la aparición de la propiedad privada, surgen las clases sociales, ¿verdad? Esclavos y señores esclavistas. Dentro del esclavismo, la actividad económica más que dejó ganancias incalculables es el tráfico de esclavos, y la fuente de riqueza, y diríamos, durante el esclavismo es el esclavo y su trabajo. El esclavo es tomado como una herramienta de trabajo en la cual tenía derecho a trabajar, pero no a pensar ni a hablar, ¿verdad? Entonces tenemos que el esclavismo se instaura en las civilizaciones antiguas, como en Roma, como en Grecia, como en Egipto, diríamos, pero también, diríamos, se establece en América con la llegada de los españoles a América, ¿verdad? Entonces, después tenemos el feudalismo, que es otro sistema, otro modo de producción, en el cual surge la apropiación de los medios de producción, ¿verdad? Donde la fuente de riqueza es la tierra, y donde predominan dos clases, surgen otras dos clases sociales, que es el siervo y el señor, y los señores feudales. Esto surge, la tierra se divide en latifundios y minifundios. Tenemos ahí que la tierra era un latifundio, son grandes cantidades de tierra concentrada en pocas manos, y minifundios son pequeñas extensiones de tierra concentradas en muchas manos. Para continuar, tenemos ahí que el feudalismo, ¿verdad?, es un sistema económico en el que surgen las organizaciones sociales, las organizaciones gremiales, artesanales, y también surgen, diríamos, la centralización del Estado. En el feudalismo se da la formación de las monarquías, especialmente este modo de producción fue instaurado en Europa durante la Edad Media por la Iglesia Católica, para sostener, diríamos, el poderío y el control económico de los pueblos o tierras conquistadas por los españoles. Aquí también diríamos que durante el feudalismo surgen las famosas cruzadas, que eran expediciones militares controladas por la Iglesia Católica para expandir el cristianismo a cambio, diríamos, a cambio, diríamos, de las ofrendas o servicios que brindaban los siervos. También tenemos ahí que el feudalismo surge lo que es el capitalismo, que el capitalismo también es un sistema económico, diríamos, creado, promovido por Carlos Marx, en el cual se sustenta, diríamos, la explotación del hombre por el hombre, y que su fuente de riqueza es, diríamos, la plusvalía. El socialismo son la tendencia a la desaparición de las clases sociales, y después tenemos ahí la tendencia a la desaparición de las clases sociales, en la cual, diríamos, se establece la preparación social, y se establecen las relaciones de producción, diríamos, entre las sociedades de forma mutua.
Tenemos ahí, después del socialismo, se da el desarrollo de los excedentes de producción y sobre todo, diríamos, la producción va dirigida a satisfacer las necesidades, diríamos, sociales, a las necesidades humanas, bajo una